tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Como cada tarde es un placer acompañarles. A esta hora Soriemi González, también mandándoles saludos de parte de Rosa Colmenares, que siempre está también atenta a toda su audiencia. A esta hora les recordamos nuestras redes sociales, @argumentosgb en la cuenta de Instagram, mi cuenta @Soriemi, también en la cuenta de X tenemos @argumentos_gb. Y para esta jornada, como siempre lo hacemos, evaluar cuál es el acontecer nacional en nuestro país, pero también cuáles son las incidencias en el panorama internacional. Y para eso nos acompaña a esta hora el doctor en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández. Gracias por estar esta tarde en Argumentos. Siempre a tu orden. Gracias por acompañarnos y, como decíamos, para hacer un análisis no solo del acontecer nacional, sino también del internacional, quizás avanzar por las incidencias en el ámbito internacional. Y esta semana, precisamente cuando se realizó la investidura del presidente Donald Trump, vimos su discurso, las primeras medidas que ha tomado y cómo esto incide en todo este juego, no solamente en la región, en Venezuela, sino en el mundo. ¿Cómo ve o cómo observó esa toma de posesión de Donald Trump y sus primeros días ya de mandato para esta semana? Bueno, tú sabes que es un acontecimiento muy interesante, esa toma de posesión, porque ocurrieron tantas cosas, fue tan rico en acontecimientos y en episodios dignos de mencionarse. Uno, porque se puede calificar de positivo, y otros de cantinfléricos. Entonces, es una variedad de cosas ahí que merece la pena, con ánimo objetivo, tratar de referirlas. Y sobre todo porque, independientemente de que no haya sido ninguno de los temas centrales ni laterales de la intervención de Trump, hay un suspenso en la opinión pública sobre qué va a significar la relación entre el nuevo gobierno norteamericano y el gobierno venezolano. Entonces, todas esas cosas es bueno despejarlas. Yo decía que hubo cantidades de aspectos que son positivos. Por ejemplo, yo creo que hay dos especies de rémoras que carga el mundo actual. Una es el fundamentalismo ecológico, ambientalista, que se ha convertido en una industria de la conservación y de los alimentos verdes y de la ropa verde y de todo verde, que sencillamente es una industria que además parte de un principio, que es el cambio climático, que no tiene absolutamente nada que ver con la acción humana, pero ha permitido una cantidad de incidencias y de cambios y de políticas internacionales y nacionales que se han convertido más bien en nuevos problemas y más bien han revertido contra su objetivo, que es la preservación del ambiente. Bueno, por ejemplo, el caso de las energías verdes. Bueno, las energías verdes se han convertido en una pesadilla, porque hemos visto todo eso, lo que está pasando con esos jardines, esos campos de hélices para la producción de energía limpia, que por el contrario se están convirtiendo en una amenaza para el sistema ecológico, porque mueren animales como consecuencia de las aspas. Otros animales terrestres, estoy hablando en el caso de las aves que mueren destruidas, destrozadas por las aspas. Por otro lado, los animales terrestres se enloquecen con el ruido constante de los molinos. Es decir, entonces produce estampidas, locura de los animales, muerte por... Es decir, es una cantidad de efectos más bien contrarios a la preservación del ambiente. Y además, que la vida útil de esos espacios es de 20 años. Bueno, ¿y qué va a pasar con esas grandes extensiones de paneles solares cuando se cumpla su vida útil? Se van a convertir en elefantes blancos, en cadáveres tecnológicos. Bueno, eso es algo que se está discutiendo en el plano científico, pero que además quienes son los propulsores de esas políticas no les interesan y lo ignoran. Además, una tesis que ya se está imponiendo desde abajo es que el cambio climático existe desde hace millones de años. Periódicamente, la humanidad, el mundo cambia las temperaturas. Por cierto, el último cambio climático que se recuerda de importancia y reciente es en el siglo XV.
Y en el siglo XV no había automóviles, no había explotación del petróleo, no había industrias, no había nada de eso, y sin embargo se produjo una situación invernal por bastante tiempo en Europa. Es decir, la conclusión a la que llegan los científicos es que los cambios climáticos no tienen absolutamente nada que ver con la acción humana, sino que son fenómenos siderales, son fenómenos... Claro, pero también hay expertos que señalan que ciertamente, aunque usted menciona eso, también sí hay una influencia de la acción de diferentes empresas y que también, bueno, hay un tema ambiental también de contaminación de diferentes No, claro industrias. que hay contaminación, por supuesto que sí, pero atribuir el cambio climático, que es un fenómeno que se debe al problema de las radiaciones solares, a la rotación de la Tierra, a cosas que están muy por encima de la capacidad de control de los seres humanos, es un uso simplemente propagandístico para fines comerciales. Claro, que al final eso sí tiene sentido, que muchas veces, bueno, se promueve un fin que, como dice, bueno, es alcanzar una tierra más verde y por debajo hay intereses que no Bueno, lo se que está muestran. ocurriendo en Europa, que la política de la Unión Europea es tratar de fomentar el florecimiento de la naturaleza y eso ha hecho, por ejemplo, que destruyan los diques de agua, las represas. Bueno, eso produjo una tragedia como la de Valencia. Al no haber represas que controlen los flujos de lluvia, pues se produjo un fenómeno tan horrible como el que estamos viendo. Y por otro lado, la destrucción de la agricultura. No sé si te has fijado que hay permanentemente manifestaciones de productores rurales, de campesinos. Bueno, porque la idea es acabar con las zonas de cultivo para que se conviertan en bosques, para que la naturaleza florezca e importar los alimentos y las materias primas de África y de otros países. Y todo eso es un constructo intelectual que va contra las tendencias reales de la sociedad, bueno, que sencillamente terminan siendo terriblemente perjudiciales. Claro, y ahora en ese sentido, como hablábamos del gobierno estadounidense, ¿hacia dónde cree que avanza? Bueno, cuando ya una de las primeras medidas era salirse de estos acuerdos sobre el cambio Bueno, lo climático. primero que hizo Trump fue denunciar el Pacto de París, que es el que establece toda esa cantidad de disparates, ¿no? Disparates, entre otras cosas, porque los científicos, en estos días yo publiqué una declaración de 1.200 científicos, encabezados por 3 premios Nobel, que dicen que no hay ningún problema con el CO2, porque el mito es que el CO2, hay que acabar con las emisiones de CO2. Dice, no, el CO2 es lo que permite el proceso de producción de clorofila de las plantas. Y las plantas absorben el CO2 del ambiente. Entonces, si hay más CO2, las plantas crecerán más. Claro, pero si hay menos plantas y más CO2, allí es donde entra también Claro, el pero lo que conflicto. te quiero decir es que son dos cosas distintas. Es decir, no atribuir al CO2, que no es ningún problema, además es una composición milimétrica, es el 0.3% de la atmósfera. Eso no es nada, no tiene ninguna significación. Y lo que produce el hombre de CO2, de ese 0.3, no 3%, sino 0.3, apenas el 1% es lo que produce el hombre. O sea, una cosa absolutamente insignificante desde el punto de vista estadístico. Pero alrededor de eso se ha creado una ideología ambientalista, bueno, para producir una industria, que es la industria de los automóviles eléctricos, que son un gravísimo problema más que una solución. Claro, ahí habría que hablar también diferentes factores que inciden no solamente en este tema de los autos eléctricos, sino también en otras consecuencias o huellas también que dejan hacia el ambiente. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos con más de argumentos.